Agrupajido materializa en acciones reales su compromiso con las nuevas energías, y es que esta comercializadora hortofrutícola ya cuenta con el apoyo de las administraciones para la instalación de placas solares fotovoltaicas en las cubiertas del centro ubicado en La Mojonera. Lo único que falta para comenzar los trabajos es su publicación en el listado de preasignación de retribución eléctrica fotovoltaica, PREFO, cuestión que depende del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El diseño consiste en el revestimiento de los tejados de las naves con paneles fotovoltaicos de lámina delgada. El proyecto cuenta con una potencia de 2 megavatios y se calcula que anualmente pueda producir una cantidad suficiente como para abastecer 400 hogares con un consumo alto de electricidad. La primera actuación se llevará a cabo en el polígono El Olivo de La Mojonera, concretamente en los centros de Agrupajido Pandal, Yara Servicios y Yara Logística. Además, se aprovechará un terreno anexo para construir un aparcamiento que también estará cubierto por placas solares. La inversión total rondará los 6 millones de euros. Mientras este proyecto llega, ya se ha empezado a trabajar en iniciativas parecidas para las naves de Agrupajido Ceorpa y otros centros de la comercializadora en nuestra provincia. Estos son los primeros frutos del acuerdo entre Asice Group y Agrupajido, que se comprometían en el mes de mayo a trabajar conjuntamente para la construcción de un invernadero que utilice las renovables en la mejora de la productividad y calidad de sus cultivos.